Como habíamos estado hablando, que este es un estudio que continúa con lo de ayer, no voy a tomarme el trabajo de explicar lo que expliqué ayer porque realmente nos agarraría mucho tiempo y no avanzaríamos en lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Ya? Hoy yo quiero hablar de la encarnación del Verbo. ¿Sí? La Biblia habla, ayer estuvimos hablando, no puedo pasar por alto, voy a hacer una introducción pequeña. Ayer estuvimos hablando de un texto fundamental. Ese texto fundamental en qué consiste la vida eterna. Y lo hablamos, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú enviaste. ¿Cuántos se acuerdan de qué texto estábamos hablando? A ver, busquen en sus notas. Juan 17:3. Y hablamos, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. Y hablábamos que hay muchas personas que asisten a las congregaciones, pero que no conocen a Dios, ni el Padre, ni a Cristo. Y por ende, muchas personas pueden ser religiosas, pero no son salvas porque no conocen al Señor. Por esa razón es importante que nosotros siempre revisemos a toda persona que llega a la congregación para ver en qué nivel está en cuanto a su conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas vienen con un Cristo prefabricado en su mente de la tradición, un Cristo de la tradición. Vente para acá, ven. Un Cristo de la tradición, siéntate ahí. Un Cristo que viene de la tradición, viene de la tradición religiosa, de la cultura, pero no es un conocimiento según la revelación de las Escrituras. ¿Ve? Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar con las Escrituras, nos damos cuenta que muchas veces tenemos un conocimiento superficial de lo que realmente la Biblia dice. Y eso puede acontecer con personas que han nacido dentro del contexto de familias cristianas, donde han conocido los versículos de la Biblia, conocen los cánticos, conocen todo, pero nunca han tenido la oportunidad de alguien evangelizarlo. Y la palabra evangelizar consiste en contar el evangelio de Jesucristo, la historia de Jesucristo desde su origen, en orden, y qué es lo que estamos haciendo en el día de hoy. También ayer estuvimos hablando, para hacer el encaje, porque estamos transmitiendo hoy, que la gran mayoría de las personas no saben qué es lo que significa la palabra Dios. ¿Por qué? Porque generalmente la gente dice Dios mío, pero no saben de qué se está refiriendo. Entonces, hablamos ayer que la palabra Dios es una palabra en español con que se describe no el nombre de una persona, sino el nombre de se describe una naturaleza. Ya eso lo hablamos. Ahora, también en mis predicaciones de Facebook, ahí también están esos estudios. Si usted quiere, puede acceder a ellos. Apóstol Juan Carlos San Juan Díaz, ahí lo puede encontrar. Entonces, déjeme entrar aquí en mis notas para entrar en el día de hoy, hablar acerca de cómo fue que Dios se hizo hombre. Y hablábamos que la palabra Dios no es el nombre de una persona, sino el nombre de una naturaleza, y que esa naturaleza, lo que quiere decir, la palabra naturaleza, quiero decir con eso, es las características de lo que está hecho algo. En el caso de la naturaleza divina no está hecho de nada, porque ellos no fueron creados, son eternos. Entonces podríamos hablar que son las características y las propiedades de algo o alguien. En este caso, las personas que han cumplido las características divinas
son 3 personas. La Biblia se ha revelado de esa manera, ha revelado que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Una de esas personas de la divinidad, siendo espíritu, se hizo carne. Por eso estamos hablando de esto. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo fue que uno de ellos se hizo carne. Cómo fue que el Verbo se hizo carne. Y vamos a analizar lo que dice la Escritura. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Es bueno que todos nos acostumbremos a traer Biblia, para que de esa manera podamos estudiar lo que dice la Biblia. Recuerden, nadie nace cristiano. Todos nacen condenados. No, por ser niños, no es que son salvos. Por eso fue que el Señor mandó, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Porque toda criatura está separada de Dios. Muchos sectores de lo evangélico han creído que por las personas ser niños son salvos. Por esa mala interpretación versículo que dice, de los que son como los niños es el reino de los cielos. ¿Ve? Y que no se hace como un niño, no puede entrar el reino de los cielos. Lo que quiero decir con eso es que la interpretan mal. Toda persona tiene que creer como cree un niño. No que los niños, por ser niños, son salvos. No, sino, ¿por qué? Porque las cosas que vamos a contar del Evangelio son cosas increíbles. De veras que son cosas increíbles. Solamente cuando nosotros ponemos nuestra creencia como si fuera un niño, es que creemos esto que dice la Biblia, porque es increíble. El nacimiento virginal es la concepción virginal de Cristo es un milagro, es una cosa increíble. Nadie se va a comer el cuento si mañana más tarde una joven del día de hoy le dice embarazada y dice, es que yo no me he acostado con nadie. ¿Quién le va a creer eso? Nadie va a creerle eso. Dice, no me diga eso a mí, me di cara de bobo. ¿Por qué? Porque eso es increíble. ¿Ya? Es increíble. Nadie se va a comer ese cuento. Entonces, el nacimiento de Cristo o la concepción de Cristo es increíble. ¿Cómo va a ser creíble que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, va a meterse dentro del vientre de una de sus criaturas? Es una cosa increíble. Se necesita realmente una fe, o se necesita realmente tener la fe de un niño incuestionable para creer eso. Y no por eso, no es porque los niños sean niños que son salvos. Todos los niños nacen condenados. Pues la Biblia dice, así como el pecado entró en el hombre, así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, así el pecado pasó ¿a qué? A todos los hombres, y por tanto todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que todos los seres humanos nacemos separados de Dios. No hay nadie que nazca salvo. Que nacen los hijos de los creyentes con una promesa para ser salvo otra cosa. Pero no por ser hijos de cristianos son salvos. Por eso es que hay que predicarle el evangelio a los niños. Y yo le predico el evangelio a los niños tan fuerte como se lo predico a los adultos. Porque yo no me pongo con bobadas para los niños. Pues los niños pueden entender lo que los adultos pueden entender hasta mejor. ¿Ya? Entonces yo no me pongo a estar perdiendo el tiempo con los niñitos y que
Saqueo era un machito, no sé qué. Va, Saqueo, no sé qué. No, olvídese esos cuentos. Yo quiero hablarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos por perder tiempo. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Amén. Entonces, todos nacemos separados de Dios y la gente no es pecadora por las cosas que haya hecho, sino por la condición en que esas personas nacieron. Quiere decir, todos nacimos en la condición de pecado porque venimos de una generación de pecado. Todo aquel que nació de Adán y Eva nació en pecado. A menos que tú te creas que naciste de mono. Y ahí ya sí, ya no puedo decir nada. Ya no te puedo decir nada. Pero todos nacimos separados de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso es que voy a hablar de Jesucristo. ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué Dios, una de las personas de la divinidad, se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y hoy vamos a mirar, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice por qué. Era necesario, o sea, como todos los seres humanos, atento, como todos los seres humanos vienen de una línea sanguínea de pecado, porque vienen de Adán y Eva, somos pecadores no por lo que hayamos hecho. Tú no eres pecador porque hayan mentido, porque hayan... No. Estas cosas, aún las cosas buenas que nosotros hacemos, oiga bien, separado de Dios son pecados. Oiga bien, porque la gente piensa que pecado solamente es las cosas malas. Pero hay cosas buenas que también son pecados. Porque todo lo que tú haces separado de Dios es pecado. Sea que tú comes en pecado, duermes en pecado. O sea, tú estás separado de Dios. Y todo lo que tú haces separado de Dios, sea bueno o malo, es la manifestación de tu pecado. Que el pecado es precisamente la separación entre Dios y el hombre. Esa separación se llama pecado. Y por ese pecado se producen los pecados. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado es la separación que se produjo cuando el Señor, cuando Adán y Eva se separaron de Dios. Y a partir de ahí todo lo que el ser humano hace, nacieron los niños y nacieron en pecado. No porque hayan hecho nada, sino porque nacieron en esa condición. Si tú cruzas a la persona a la calle, una viejita, y hace buenas obras, todo el mundo te puede aplaudir, pero esa es la manifestación de tu pecado. El pecado se manifiesta de dos formas. Uno una forma buena y una forma mala. El asunto es que nosotros no sabemos cómo es el asunto. Y muchas veces nosotros nos arrepentimos de los pecados malos, pero nunca nos arrepentimos de los pecados buenos. Pero tanto el uno como el otro son igual de pecados. Yo nunca he visto a una persona llorar: ay, Señor, perdóname porque yo soy muy buena gente, Dios mío. Yo le daba a comer a los pobres, perdóname, Señor. Y le dice: ¿y eso es pecado? Si estás separado de Dios, podrás darle toda la comida a los pobres, podrás hacer el favor a todo el mundo, pero era la manifestación de tu pecado. ¿Estás comprendiendo lo que estoy hablando? Yo estoy enseñando esto no solamente para reevangelizarlo a usted, sino también para que usted aprenda cómo evangelizar a otros. ¿Cómo te estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, esa es la idea de este estudio. Entonces, ¿qué ocurre? En esa condición no había justo ni aun uno. Toda la línea sanguínea de Adán estaba contaminada. Y ninguno de los nacidos por esa línea sanguínea podrían en ninguna manera hacer un acto de sacrificio para pagarle a Dios el pecado de la humanidad. Por eso dice la Biblia: todos se descarriaron a una. No hay justo ni aun uno. O
sea, todos se descarriaron. Mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros en él. Ahora vamos a ver por qué Cristo tuvo que morir si era tan buen muchacho. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Primeramente, vamos a ver por qué Cristo tuvo que hacerse hombre. Como toda la línea sanguínea de los seres humanos, las maldiciones y el pecado viajan por las líneas sanguíneas nuestras, de generación en generación. Aunque, ¿qué pasa? Un niño que está en los brazos, ¿es pecador? Sí es pecador. Dice, pero si mi niño no ha hecho nada, tranquilo, deja que crezca. ¿Por qué? Porque el pecado está metido en él y se va a manifestar. A veces va a manifestarse de una forma mala y a veces va a manifestar de una forma buena. Pero esa condición en que se encuentra toda su vida es una vida de pecado. ¿Comprende? Algunos actos buenos lo aplaudirán los hombres y le darán premio. Algunos actos malos lo castigarán los hombres y le maltratarán. Pero tanto el uno como el otro es igual. Entonces, ¿qué ocurre? Como en ninguna de esas líneas sanguíneas había nadie que tuviera la sangre pura, la vida pura, nadie podía ser sacrificado para pagarle a Dios el pecado de toda la humanidad. Entonces, el Señor, para tratar de enseñarle a los seres humanos, comenzó y desde el mismo principio comenzó a utilizar sustitutos. Quiere decir, ok, tú mereces morir por causa de tu pecado, pero si te matamos no vas a vivir. Entonces, ¿de qué vale morir y no ser limpio? Entonces tomaron corderos, corderos, y entonces el Señor permitió por un tiempo para enseñar lo que vendría. Los corderos eran una sombra, un prototipo de que un día vendría una persona a quien llamarían el Cordero de Dios, y que la sangre de ese Cordero de Dios, que era una persona, estaba tan pura que sí ciertamente podía realmente quitar el pecado de la humanidad. Porque los machos cabríos y los corderos, la sangre de ellos no podía quitar permanentemente para siempre el pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien pecaba, el Señor a través de la ley les mandó que tomaran un cordero de 1 año y fueran al sumo sacerdote con el corderito aquí, y lo ponían allí en la mesa de sacrificio, en el altar de sacrificio, y la persona comenzaba a confesar sus pecados. Ay, Señor, perdóname, porque yo he hecho esto, lo malo, delante de tus ojos. Y le descargaba el pecado al corderito. Y allí, mientras que éste estaba confesando sus pecados y cargándoselo al cordero, entonces el sumo sacerdote tomaba la daga y le cortaba el cuello, como quien dice, mira, el que debes morir eres tú, desgraciado, pero ahora este cordero que no hizo nada está muriendo en lugar tuyo. Y entonces tomaban su sangre y lo pringaban. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces, pero esa era una preparación para lo que vendría más adelante. Porque la sangre de los machos cabríos y los corderos no quitaba el pecado, porque no era sangre humana. ¿Comprende? Y ninguna sangre de cordero podía quitar el pecado de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Como no había nadie que pudiera quitar el pecado, ni ningún hombre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y se no es justo ni aun uno. Esa sangre contaminada generacionalmente, ninguno podía nacer de mujer para que tomara el lugar de la otra persona.
Entonces, la Biblia dice, y si andando en el tiempo, Dios hizo nacer a su hijo de mujer. Andando en el tiempo. Pasaron mucho tiempo. Desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Cristo. Y hubieron muchas generaciones. Ahora, el asunto está en que ¿por qué? Aquí es la pregunta, el por qué. ¿Por qué tuvo que hacerse Dios hombre? Porque no había ninguno. No había nadie que tomara el lugar de la otra persona. Porque toda la sangre era incontaminada. Entonces póngame atención porque aquí voy a entrar en detalle. Voy a entrar en detalle, por favor. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 1, es el texto. Ya hemos hablado de las personas de la divinidad que son eternas y que uno de ellos se llama el Verbo. El nombre de uno es como es el Padre, el otro es el Verbo y el otro el Espíritu Santo. Estoy hablando desde antes que uno de ellos tomara carne. Ahora vamos a entrar en el texto que nos va a introducir en ese viaje de Cristo hacia la tierra y hasta este mundo con el propósito de nacer como ser humano. Y dice así, en el principio era el Verbo. ¿De qué principio está hablando? El principio del Génesis. El Génesis comienza y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, hubo un principio para todas las cosas creadas. Pero dice que en el principio, cuando comenzaron a hacer todas las cosas, ya el Verbo era. Yo no digo que existía porque Dios no existe. Porque todo lo que existe tiene principio de día y fin de año. Pero Él es eterno. Dios es. Una cosa es existir y otra cosa es ser. ¿Comprende? Entonces cuando alguien me dice, no, es que Dios no existe, yo digo, tú tienes toda la razón. Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no está metido dentro de la existencia de las cosas, porque Él fue el que estamos hablando ahora, el Verbo, fue el que creó todas las cosas. Y mira lo que dice. En el principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Le explico esto porque a veces no tenemos una palabra como la tienen en el griego para describir los tres tiempos gramaticales al mismo tiempo, ¿ya? O sea, en español, en inglés, hay una palabra que es be, to be, el verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. Pero aquí no, aquí el verbo ser es uno y el verbo estar es otro. Entonces, hay en el griego una palabra que no solamente es ser, estar, sino que fue. O sea, que describe los tres tiempos. O sea, pero no hay una palabra en español para traducirla. Y por eso es que dice, en el principio era el verbo, como si estuviera en el pasado. Antes del principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, estamos hablando que el verbo estaba con la naturaleza, ¿qué? Divina. ¿Cómo es? Estaba con la naturaleza, ¿qué? Divina. Ah, pero en otras palabras, pero el verbo era Dios. Les explico esto para que usted lo entienda. Supongamos que él es Juan David, Isaac David, ¿cierto? Bueno, Elías David, ya te cambié el nombre. Elías David. Pero yo no voy a mencionar el nombre de él, sino que voy a ponerle el niño. El niño. No voy a especificar de qué naturaleza es el niño. Y digo,
el niño, en el principio era el niño. Y el niño está con los humanos. Ah, se me olvidaba decir que el niño es ¿qué? Humano. ¿Comprendió? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Ah, viste? ¿La captaste? ¿Entendiste eso? Entonces, pero como habla del verbo, ¿ve? Dice, en el principio era el verbo. Cuando las cosas comenzaron a existir, porque a partir del principio de todas las cosas, que es el Génesis, en el principio, ya el verbo estaba. Y el verbo estaba con Dios en la naturaleza divina, porque pertenecía. Por eso cuando tú ves en el Génesis, él dice, hagamos al hombre. ¿Quién habló ahí? Ahora te voy a explicar quién es el que habló. Pero ese verbo que estaba en el principio con Dios en la naturaleza divina, es Dios también. Amén. Es divino también. La palabra Dios es divino, recuerden eso. Ahora, mira lo que dice. Y el verbo era Dios. Hablando del verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron ¿qué? ¿Cómo? Entonces el verbo fue quien hizo todas las cosas. ¿Sí? Lo leemos, ¿verdad? Ahora, nos habían enseñado muchas veces que el Padre era el que había hecho el mundo. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que el verbo, ahora la palabra verbo significa logos. Y le voy a explicar por qué esa palabra fue usada por Juan. Logos era referente en el panteón griego, en las creencias griegas, en las creencias del Olimpo, de los dioses griegos. Atento a esto. Como este libro fue escrito para el mundo griego, ¿comprende? Él tenía que utilizar para que ellos le entendieran. Y estamos hablando que había dentro de los dioses griegos, había un dios que se llamaba Hermes. Hermes, que es uno que, si ustedes han estudiado la mitología griega, es uno que tenía alitas, aquí unas alitas así, una en las orejas, y también tenía unas alitas en los zapatos, y él volaba, porque él era el logos, o él era la palabra del dios más grande de ellos, que se llamaba el Zeus, el dios de dioses del Olimpo. Entonces, Juan utiliza una palabra conocida para ellos para decir que el verbo es la palabra de Dios. Ahora nosotros utilizamos la palabra y la palabra son sonidos. Pero en este caso, la palabra de Dios es una persona. ¿Comprende? Que es el verbo. Y por medio de esa palabra, Dios ejecutó sus órdenes. O sea, quien hizo las cosas fue el verbo. Por eso es que dice aquí claramente. Ahora, la gran mayoría de los cristianos no conocen al Señor Jesucristo como el creador del universo, porque no lo han enseñado. Y aquí lo dice. Ahora, no quiere decir que no participó el Padre y que no participó el Espíritu Santo. Porque una cosa es la creación del mundo, de los cielos y la tierra. Ahora, cuando habla de los cielos, estamos hablando del multiuniverso. Los miles de cosmos. Las miles de galaxias. Infinito. Y la tierra. Dentro del sistema solar nuestro.
Porque aquí está, la Biblia está hablando del sistema solar nuestro. Pero cuando dice, y Dios creó los cielos, está refiriendo a todo el cosmos y no solamente a las estrellas y a los planetas y a las galaxias, sino también se está refiriendo a los seres celestiales, que también hay un montón de seres celestiales que la gente no conoce, que dice en la Biblia. Ahora, mire esto, es atento a esto. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, hablando del verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, aunque participó, todos participaron, el ejecutor de la creación del hombre es el verbo. Por eso fue que no vino el Espíritu Santo a tomar lugar para morir en la cruz, fue el verbo. Porque el que tenía que ver con el ser humano. ¿Comprende lo que estoy hablando? Ahora, es bien interesante porque aquí nosotros vemos que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Ahora en el verso 9 dice, y aquella luz, hablando de quién, ¿de qué? Del verbo. Quiero que estén despiertos porque a mí me gusta que participen, si no no van a captar el asunto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Ve? Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, por eso es que una ala del protestantismo, que se llama unitarianismo, confunde pensando que el verbo que posteriormente al encarnarse es Jesucristo, es el mismo Padre. No es el mismo Padre. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces ellos, como no entienden por esta revelación de que son dos individualidades diferentes con las mismas características divinas, no están pegados, así como usted no está pegado conmigo y usted es humano y yo soy humano y no existen dos naturalezas humanas sino una sola, que hay 7,000 millones de personas existentes en esta naturaleza. Así en la naturaleza divina hay 3 personas individuales, cada una con unas características similares porque son eternos, son eternos, son omniscientes, son omnipresentes y omnipotentes y son espíritu y son eternos. Los únicos que tienen esa característica son ellos. Ahora, vamos a ver cómo fue que se hizo carne. Porque esa es otra cosa interesante. Cuando esto acontece, dice la Biblia, en el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cómo fue que se hizo carne? Siendo espíritu. ¿Cómo fue? Entonces aquí no se pierda esto por nada del mundo. Ahora mismo no hay nada, porque de esto consiste en que conozcas que Cristo, que Cristo sea el Cristo bíblico y no cualquier Cristo. En esto consiste el poder de la palabra. Dice, así dice la Escritura. Me hubieras traído mejor agua, tranquilo, pero está bien. Gracias. Perdón. Vamos. Vea bien, Cristo, esto es una de las cosas más fascinantes, es impresionante, que me encanta contar. ¿Cómo fue
que el verbo se hizo carne. Primeramente, para que, por favor, no, yo quiero que él esté escuchando esto. Ahora no te, ahora no me traigas nada, no te muevas. Para mí es más importante que escuches esto. Nunca se desconcentren por traerme nada mientras yo esté enseñando algo que de esto depende. Esto es tan contundente que la Biblia dice, en esto vas a probar los espíritus. Si el Espíritu dice que Cristo vino en carne, es de Dios. Por eso esto es fundamental para la iglesia. Si dice que Cristo no vino en carne, no es de Dios. Por eso le estoy dedicando el tiempo a esta parte que dice que aquel verbo se hizo carne y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? Porque si yo creo, acepto que el verbo, el eterno, el creador del universo, ¿ve?, se hizo carne, ese que se hizo carne, que le llamamos Yeshua o Jesucristo, entonces estamos aceptando que Dios se hizo hombre. Y eso es lo más contundente contra el ateísmo, contra el satanismo, contra cualquier cosa. Es lo más contundente, que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre. Porque si creemos que Dios se hizo hombre y que ese hombre es Jesucristo y que ese hombre murió en la cruz y tomó el lugar nuestro por nuestros pecados, entonces eso es contundente y ahí es que se produce la salvación. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces, ¿cómo fue que se hizo carne? ¿Y por qué se hizo carne? ¿Por qué el diablo niega que Cristo no vino en carne? Porque es lo contundente. Ahora, lo natural, que generalmente yo utilizo un tablero para explicar y enseñar sobre esto, resulta que la manera natural de cómo se engendra o se concibe un niño naturalmente es que el aparato reproductor tiene como especie de dos partes que se llaman las trompas de falopio, ¿verdad? Las trompas de falopio, y en cada una de esas trompas hay unos ovarios donde se producen los óvulos. Una mujer tiene 400 y pico de óvulos fértiles en toda su edad fértil, aproximadamente, desde que tiene su primera menstruación hasta que se le va a los 40 y tantos, y los 45, a los 50, algunas se van a 50 y pico. En todo ese tiempo tienen una ovulación, un día, un mes en un ovario y el otro mes en otro ovario. O sea, pum, 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 pum. Entonces, generalmente, ahí en los ovarios se fabrican los óvulos, que son únicos, por cierto, y ese óvulo sale su recorrido, primero dura un tiempo allí, incubándose, y luego sale por la trompa de falopio y dura un determinado tiempo. Ese determinado tiempo, si el óvulo, si la mujer no ha tenido ninguna relación sexual o ningún espermatozoide ha entrado por su vagina y cruzado el útero, no va a haber nunca una fecundación del óvulo con el espermatozoide. Entonces, generalmente esas cosas ocurren en la parte media de las trompas de falopio. Ahí es donde se produce ese contacto y esa introducción del espermatozoide en el óvulo. Si no tiene ninguna relación sexual, el óvulo sigue su camino y llega hasta la matriz, hasta que ahí está el útero, y el útero está cargado de los costados por unas paredes que son como tejidos que se cargan todos los meses, que se llaman endometrio. Cuando llega el óvulo sin fecundar,
se explota, ¡puf! Y al explotar, las paredes que están como tejidos de sangre, ellos se derrumban y comienzan a salir la sangre, y es lo que le llaman la menstruación. ¿Ya? Mes tras mes hacen eso. Resulta que la encarnación del Verbo no utilizó la forma natural de la fecundación. O sea, quiere decir que el Verbo, para poder entrar en el útero directamente de María, tuvo que hacer algo que se llama, que está en Filipenses capítulo 5, versículo 2, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma. Filipenses es 5, no, 2, 5 creo que es. Espérate ahí si ese, vamos a ver. Ahí, a ese mismo. Sí, 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga eso. Para que el Dios omnipotente, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se metiera en el vientre de María, tuvo que despojarse a sí mismo. No que dejó de ser, sino que no utilizó su poder divino, sino que no lo usó y se despojó de usar sus atributos divinos y se limitó de que él era omnipresente. Ahora iba a estar solamente ¿dónde? En un solo lugar, en el vientre. Qué cosa impresionante. Si hubiera sido yo, no hubiera venido, hermano. Por eso es que yo digo que el amor de Dios es tan impresionante. Porque ninguno podría hacer eso. Siendo Dios, esa forma de hacerse hombre. Primero comenzó con el despojo. No voy a usar mi poder divino. Voy a cesar. No dejó de tenerlo. Pero porque la Biblia dice posteriormente que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. ¿Se acuerdan de ese texto? En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, quiere decir, él tenía todo su poder cargando, mas no lo usó. Él podía estar al mismo tiempo en varios lugares, pero se quedó en un solo lugar. Él podía conocerle la mente a todos, pero dice, no, voy a rehusar estudiarle la mente a todos. Y voy a utilizar el discernimiento por el Espíritu Santo para ver qué es lo que está pasando. Se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Semejante, diga semejante. Una cosa es ser igual y otra cosa es ser semejante. Dios hizo al hombre ¿a qué? A su imagen y ¿qué? Semejanza. Pero el hombre tiene semejanza de Dios, pero no es igual a Dios. Y él se hizo semejante a los hombres, tomando todas las condiciones de hombre, porque él tomó un cuerpo. Pero antes tuvo que despojarse de atributos divinos y no usarlo por un tiempo, aunque los tenía cargando, no lo usó. A eso se refiere que se despojó a sí mismo. No escatimó, no se aferró el ser igual a los de la naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Él mismo tomó la decisión de despojarse y se hizo semejante a los hombres. Por un propósito. Ahora, volvemos atrás. Vamos a Lucas. Porque es que tenemos que mirar cómo fue que se hizo hombre. Este es el evangelio. ¿Ya te das cuenta? ¿Cuántos están disfrutando del evangelio? Amén. Este es el evangelio. Lucas lo explica de la mejor manera. Dice la escritura
Dice Lucas capítulo 1, verso 26. Dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, o sea, una señorita desposada, quiere decir, estaba para casarse con un varón que se llamaba José. Estaban de novio, pero ya era un compromiso que era como si fuera un matrimonio, pero todavía no se había hecho la boda. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, de la señorita, era María o Miriam. María, como nosotros la conocemos. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se perturbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo o salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Al hallar gracia quiere decir no era merecedora, pero por la gracia fue que la escogieron, no porque ella era más santa que cualquiera. No, era una señorita que tenía las condiciones para que pudiera ser la mamá probeta, ya le explico eso, de Jesús. Y has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Oiga eso. ¿Concebirás dónde? En tu vientre. No concebirás en tu un óvulo. El verbo no fue introducido en un óvulo, sino fue introducido ¿dónde? En el vientre. O sea, directamente ¿dónde? En el vientre, ahí en el útero, encamado en el útero. Estamos hablando, no en la vagina, no en el útero, porque la vagina está más abajo. En la vagina no pasa nada, en la vagina pasa en el vientre, en el útero. Ya. ¿Ya se dan cuenta? ¿Estamos entendiendo? Lo metieron el espíritu llamado. Ahora, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Dice María, dice, mira, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y por qué David su padre? Porque María y José eran de la línea de Judá. Es como decir, si yo tengo dos hijas o dos hijos, entonces por el lado de uno, de la descendencia de uno, nació María, y por el lado del otro nació José. Pero todos eran mismos de la casa de Judá, de la tribu de Judá y de la línea de la casa de David. ¿Ve? Ahora, atento a esto. Dice, llamará su nombre Jesús, y este será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Dice, es una cosa loca. Tú me estás planteando a mí una cosa que me revienta la cabeza. ¿Cómo es el asunto? Y el asunto más serio, porque si me empreñan a mí, no me van a creer, ¿eh? ¿Sí me está comprendiendo? Por eso era que le decía que tenemos que tener la fe de un niño para creer estas cosas. Pues no conozco varón, o sea, no he tenido marido. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, este fue una de las cosas más poderosas que yo he podido ver. Que uno de ellos, que era el creador del universo, se estaba metiendo en el vientre de una de sus criaturas. Imagínate tú, si cuando tú subes a un avión y miras hacia abajo no ves nada. Ahora te puedes imaginar tú desde el tercer cielo viendo a un ser humano. Realmente es como si tú estuvieras en una montaña y tú quisieras ver
un granito de arena en la playa. Y que el que lo llena todo dice, me voy a meter en el granito de arena aquel que está allá. Increíble, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que pasó. Que el poder de Dios vino sobre María. Y entonces, el Espíritu Santo, después de que el Verbo se despojó de esa característica por un determinado tiempo de estar en todas partes, porque era omnipresente, y dijo, bueno, yo voy a tomar la decisión de quedarme en un solo lugar. Y entonces el Espíritu Santo, como no estaba operando el Verbo como divino en ese momento, sino que se había despojado, el Espíritu Santo hizo el trabajo y lo introdujeron en el ¿qué? En el vientre. El vientre. Hoy es más fácil entenderlo, porque como la ciencia ha avanzado, hoy se alquilan vientres para tener bebés. ¿Sabían eso? Tengo entendido que el primer hijo de Cristiano Ronaldo es un hijo de un vientre alquilado. O sea que él tomó el espermatozoide, compró un óvulo, lo introdujo y arrendó el vientre de una señora, le pagó buen billete y dice, métanle el óvulo ya fecundado, y allí comenzó a gestarse. Y entonces yo digo que María era la mamá probeta, porque probeta es porque se hace como afuera, ¿no? Y prestan el vientre para que realmente se cuaje. Pero ese óvulo que estaba fecundado, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, no tenía ni pizca de sangre de la señora que estaba, o sea, el óvulo engendrado, el bebé que se había engendrado en el óvulo, no tenía sangre ni las características genéticas de la señora que había recibido o había prestado su vientre para gestarlo. O sea, quiere decir que ella no tenía nada que ver genéticamente con ese bebé, ni su sangre, ni su genética, ni sus cromosomas, ni nada. Solamente al desarrollarse por el cordón umbilical, ese bebé succionaba nutrientes de la sangre, pero no tenía sangre de la mamá. Diferente a que el niño tenga sangre de mamá y papá. Porque fue engendrado ¿dónde? En el óvulo. Pero Cristo no fue engendrado en un óvulo, gloria a Dios. Si Cristo hubiese sido engendrado en un óvulo, entonces Él no fuera santo, fuera pecador. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene ADN o tiene características genéticas de la mujer, y María era de la ¿qué? De la línea sanguínea ¿de quién? De Adán. Que por esa línea sanguínea había viajado el pecado de generación en generación. O sea, María era pecadora y no podía el Señor ser engendrado en un óvulo, porque entonces el ADN de María, que era de pecado, también entonces podía producir. ¿Comprendieron eso? Sí. Lo metieron en el vientre. Ahora, ahí sí, las paredes de tejido sanguíneo. Entonces el Verbo jaló carne, tejidos, y entonces se forró. Es que una cosa impresionante. La matriz es una cosa maravillosa, porque te das cuenta, hay mujeres que salen unas cosas que se llaman miomas. ¿Han escuchado eso? Que es que el vientre, la matriz se engendra sola, pero son partículas, sucios. Todo lo que llega ahí, entonces a veces sale hasta con pelo, sale con no sé qué, ¿me entiendes? O sea, unos fibromas, unos miomas, todo así, todo extraño. ¿Por qué? Porque jala, ¿qué? Tejidos. Pero ¿qué pasó?
cuando metieron al verbo siendo espíritu en el vientre, ¿qué hizo? Uf, 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 jaló y se encarnó. ¿Ustedes algún día han tenido una uña encarnada? Ja. Cosa difícil para despegar, la verdad que sí. Bueno, en ese momento, el verbo, siendo espíritu, lo divino, porque no dejó de ser divino, no utilizó su característica divina, una cosa, pero sí siguió siendo divino. Lo divino se mezcló con lo humano. Y tomó forma, no de un ángel, sino forma ¿qué? De hombre. Y comienza el proceso. Y entonces todos los meses, ¿entiendes? Comenzó a subirle la barriga a la muchacha y se metió un tremendo lío. Porque dice la Biblia que José, al enterarse que imagínate, ella se va para las montañas, hay que visitar a su prima, a Elizabeth. Cuando llega allá, ella estaba embarazada y el vientre saltó, el muchachito allá, y saltó. Fue lleno del Espíritu Santo apenas que vio la presencia de que estaba dentro. Y dice, ¡ay! Y comienza a darle el saludo. Y entonces se dura 3 meses por allá. Y después que viene 3 meses, viene con la pibita. ¿Y qué ocurre? Y él, ¿cómo voy a yo decir que cómo, ¿me entiendes? Y José dice, ese pelado no es mío. Está medio cacho. Y resulta que estando José pensando en abandonarla porque la amaba, dice la Biblia, fue que un ángel del Señor se le aparece a medianoche y le dice, hey, José, tranquilo, viejo, no es cacho, viejo, no es cacho. Sino que el Espíritu Santo vino e hizo esto. Y el santo ser que nacerá es hijo de Dios. Entonces, ya entonces, esa historia no la conoce todo el mundo. Por eso fue que él la tomó. Pero muchas personas se enteraron del cuento y del chisme. Y entonces había rumor que ella se la había hecho con un soldado romano. Eso es la historia que está alrededor, no dice la Biblia, pero alrededor de las historias se produce eso. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, así fue que el verbo ¿qué? ¿Fue hecho qué? Carne. Cuando nace, ese pelado va para afuera y va reventando fuente. Alguien me decía el domingo, ay, apóstol, y ella quedó señorita. Y yo no creo. Yo no creo. Hasta aquí yo no creo que ella quede señorita. Porque dicen que no, que miren antes y miren después. Y viene después, ese pelado reventó fuente y iba rompiendo para afuera. ¿Me entiendes? Y todo robusto que estaba. Porque era el hijo de Dios, ¿me entiendes? Y para afuera, para afuera. Eso va reventando y ¡ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puja, puja, puja! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú qué crees que era? ¡Ay, Santa María, Madre de Dios! No, eso es que iba... ¡Ay! ¡Ay! Eso reventó fuente. Bueno, pasó el tiempo, ya nació y todo lo demás. Dice que él no la tocó en ese tiempo, ¿eh? Pero después que terminó el asunto y ella hizo su dieta, muchachos, el avivamiento de José con María fue grande, que le hizo unos cuantos pelados más. Entonces, esta es la historia real. El verbo se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y entonces comienza a vivir en la tierra como un ser sujeto a sus padres, pero que de temprana edad tenía claridad, porque tuvo que aprender, oye, eso, a leer. Tuvo que ir a la escuela de la sinagoga. Por eso era que era difícil para los judíos decir, pero ¿cómo es posible que tú te vas a hacer hijo de Dios? ¿Cómo vas a decir que tú eres Dios si nosotros vivimos aquí, tú estuviste en el kindergarten con nosotros allá ¿cómo así?
¿Cómo tú me vas a decir ahora, ya después de que estás grande, y que es que yo soy el Dios verdadero? Si nosotros jugamos bolita uñita allá en el parque. Porque ¿cómo tú me vas a decir si nosotros jugamos allá en el corral de Doña Juana, nosotros jugábamos fútbol? ¿Cómo así que tú me vas a decir a mí ahora? Entonces era una cosa que la gente estaba totalmente, porque no sabían la historia. No sabían la verdadera historia de él, ¿comprende? ¿Ya? Se sentían los rumores y por eso le decía, cuando él dijo, ustedes me quieren matar, ¿ve? Porque son hijos de su padre el diablo. Y él decía, ¿cómo así? Que nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, Abraham, si fueran hijos de Abraham, me aceptaron. Porque Abraham vio mi día y se alegró. Y dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú eres antes que Abraham. Y dice, sí, antes que Abraham fuera, yo soy. Eso era golpetazo tras golpetazo, revelación tras revelación, tratando de mostrar, porque era increíble que la gente creyera que él era el Hijo de Dios. ¿Comprende? Y entonces comienza su ministerio y era de edad de 33 años, era de edad de 30 años cuando empezó su ministerio. Porque mientras la carpintería estuvo haciendo todas sus labores como hijo. Por eso es que yo le digo que mucha gente hoy quiere tener de excusa el ministerio para no trabajar y para no hacer las cosas que le tocan hacer. A mí me puede estar tocando, me toca ir a predicar, pero cuando yo vengo tengo que atender a mi mamá. Mi mamá tiene 92 años y yo la atiendo en las noches. Cuando no estoy ahí, por eso es que no puedo salir mucho tiempo, porque tengo que regresar. Y ahí los domingos en la mañana me toca arreglarla, me toca darle su colada, me toca cambiarle el pañal, limpiarla si está poposeada, cambiarle todo, organizarla, dejarla todo, hasta que llegue un hermano mío a cuidarla. Y irme a predicar. Y a veces me toca 3 veces por domingo predicar en la mañana en 2 iglesias. 8 de la mañana, 9:30 de la mañana y la tercera en la tarde. Llego matado. Cuando llego matado, ella me dice, ¿ya llegaste? Sí, yo corro enseguida a atenderla también. Entonces, el Señor nunca dejó sus labores como hijo, mientras que hacía su ministerio. ¿Cuánto están entendiendo eso? Amén. Y es lo que la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne, con el propósito de mostrarle al hombre cómo vivir en comunión con Dios Padre. Fue Él que nos introdujo en la era de los hijos. Y de seguro que en un próximo estudio, lo más probable que podamos hacer también, ponemos aquí una pantalla, ¿verdad? Conectamos un router hasta allá y traemos un cable para poder, y hacemos terminamos el seminario ahora de la vida de Cristo, de la muerte, resurrección. Ese voy a ir, cada vez que venga voy a continuar en esa tónica. ¿Estamos? ¿Cuánto aprendieron hasta aquí? Amén. Por eso es que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y así de esa manera, antes de salir, damos las gracias a todos aquellos que están por la internet y que van a escuchar el video también en mi canal. Si usted todavía no tiene acceso, hay un nuevo Facebook mío y me gustaría que usted accesara. Es Apóstol Juan Carlos San Juan Oficial. Es una fanpage. Vaya allí, busque Apóstol Juan Carlos San Juan Oficial y denle me gusta y denle notificación para que le den cada vez orientación cuando hay un video nuevo. Dios le bendiga ricamente, amén. Y nos despedimos de todos aquellos que están allá. Dios le guarde y le bendiga a todos. Bendiciones.